asistir. Ya son las 7:17 de la noche. Perdón, muchachos. Y bueno, listo, ya con esos atrasos técnicos que tuvimos, ya vamos a iniciar. Vamos a desarrollar esta evidencia que se llama matriz de clasificación y análisis de costos logísticos. ¿Adivinen de qué? Pues de la empresa de proyecto formativo, pero sí necesitamos, muchachos, que estén activos porque necesito preguntarles algunas cosas eh, de las evidencias anteriores, ¿cierto? Este es nuestro contenido para el día de hoy. Vamos a iniciar con el cronograma, con la reflexión inicial, con los costos logísticos, costos y gastos, logísticas de costos, impactos en los costos, la balanza de los costos, insumo para la evidencia y al final dudas e inquietudes. Este tema es un poco complejo, la verdad, muchachos, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, pero la experiencia me ha dicho que lo vamos a desarrollar de una manera distinta, ¿sí? Si bien es cierto que los costos pues tienen que ver con números, pero vamos a hacerlo de una manera distinta, vamos a empezar un poco suave para que nos queden claros estos conceptos inicialmente, ¿listo? Esta es como un primer acercamiento a lo que son los costos. En este momento estamos viendo el cronograma de la fase de planeación. ¿Recuerdan cómo se llama esta AP que iniciamos en este día, muchachos? El 2 de julio. ¿Alguien se acuerda de cuál es esa actividad de aprendizaje que iniciamos? ¿Cuál es la AP? La AP número 4. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Alguien la tiene ahí a la mano? Miren que esos puntos que yo doy les sirven a veces en las evidencias cuando está como y pasan raspando con 70, es porque los puntos les ayudan, ¿sí? Pero entonces, Carolina, ¿recuerdas la AP? Por acá está Profe, Carlos generar el Andrés. plan operativo. ¿Dónde está? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Francisca. Ah, bueno, Francisca, sí. Francisca, permítame un momentico, nos vamos acá, que es el 2 de julio, a Francisca. Pues sí, Ejecución. mi Carolina, cuéntanos. Generar el Ejecución. plan operativo logístico. ¿Nos ibas a decir algo, Carolina? No, porque ya participó mi compañera. Ah, ok, ok. Bueno, ya Carolina dice ejecución, no confundamos las fases con las AP, ¿cierto? La ejecución es definitivamente la que sigue después de esta de planeación y después seguiríamos ya con la de evaluación y terminaríamos. Ok, muchachos, entonces, nuestra actividad de aprendizaje. Primero la AP, que es generar plan de operativo, establecer el costo logístico de acuerdo a las metodologías existentes, el resultado de aprendizaje, nuestra evidencia que está acá, como la podemos observar, matriz de clasificación y análisis de costos, y la fecha de entrega inicia hoy, esta evidencia inicia hoy 2 de julio y va hasta el 10 de julio, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Retroalimentación de las evidencias anteriores, muchachos, muchos inconvenientes con el procedimiento del proceso de compras. Se generaron varios errores, varios reprocesos. No sé si fue que no se entendió bien la evidencia, pero algo ocurrió ahí. No sé qué es lo que pasó. Creo que esta parte de lo que es un poco ya acercándolo a lo que son los costos, a lo que es ya el proyecto formativo, nos cuesta todavía, nos cuesta trabajo. No sé si acá está Meider, Daniela Ballesteros, John Cuero, ¿hay alguno de ellos acá? Ay, John, sí, John, una pregunta. ¿De qué se trata tu empresa de proyecto formativo? ¿John está por ahí? John Cuero. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, John, ¿cómo va todo? Bien, profe, bien. Ahí John, esperando a ver cómo realizo la actividad.
La empresa de proyecto formativo, ¿de qué se trata, John? La que escogió usted. Creo que yo los tengo por acá. Es de la empresa de licores. Ok, John. Pero ustedes son comercializadores, ¿sí o no? Sí, tenemos como proveedor a Bavaria y a Tiendas Cañaveral. Ok, pero entonces en ese orden de ideas, ustedes son comercializadora de licores. O ustedes hacen licores, no creo. ¿Ustedes hacen licor? No, 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 señor. No hacemos licor, ¿cierto? Seguro. John, Sí, señor. entonces como nosotros no hacemos licor, nosotros estamos en el sector de qué, John, de comercio, ¿sí o no? Sí, señor. Y en ese orden de ideas, John, si nosotros estamos en ese sector de comercio, no tenemos área de producción, ¿sí o no? Exactamente. ¿Totalmente claro? Sí. Sí, señor. Listo. Ok, muchachos, hay que validar algunas cosas en estas evidencias que nosotros tenemos y de las que estamos hablando. ¿Sí? O sea, acá me di cuenta que tenemos varias falencias, tenemos que identificar bien ese mapa de procesos que nosotros veíamos, que vimos 2 veces, ¿cierto? Recuerden ese mapa de procesos, la misión en la que nosotros estamos y depende de la naturaleza de la empresa, ¿cierto? Si es una empresa de comercio, si es una empresa de servicios o si es una empresa productora, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente eso, muchachos. Tenemos que tener presente eso. Tener presente que este requerimiento, este formato de requerimiento de compras tiene que ser muy coherente, ¿cierto? Tiene que ser muy coherente y lógico, ¿cierto? O sea, no ilógico, sino tiene que ser lógico. O sea, tiene que ser lógicamente coherente de acuerdo a la naturaleza de mi empresa que estoy desarrollando, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo necesito como requerimiento, ¿sí? Porque ustedes ya están trabajando en empresas distintas y lo que le sirve a la empresa, por lo menos por poner un ejemplo de Carolina, pues no le va a servir a Oscar o a Mónica, ¿me hago entender? Entonces, lo que yo vi fue los mismos errores, muchachos. No quiero que se vuelva a repetir eso porque es como si alguien hiciera de pronto el trabajo y se lo pasó a los otros y los otros copiaron igual sin leer y sin mirar y sin analizar la información, ¿sí? Y todos tenían casi el mismo error, ¿sí? Entonces, digamos que ahí esto no puede pasar, muchachos, ¿sí? Porque para eso nosotros estamos desarrollando eso. Si ustedes tienen de pronto alguna inquietud o alguna pregunta, miren que yo los martes solo he atendido como a 2 personas a lo largo del programa de formación. ¿Sí? Ustedes me pueden ubicar el martes, si de pronto no se pueden ubicar el martes, me pueden escribir, ¿sí? Y podemos tratar de orientarlos desde esa perspectiva, ¿sí? Cuando yo les devuelva las evidencias, muchachos, por favor, leamos las retroalimentaciones, ¿sí? Por favor, leámoslas, ¿sí? Porque si las colocamos ahí es para que ustedes lean, analicen y de alguna manera sobrepasen esa retroalimentación y lo desarrollen bien, ¿vale? Creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Francisca, por favor, ¿me colaboras con el micrófono? Francisca, muchas gracias. Sí, señor, gracias, qué pena. Ok, documentos de importación y exportación, creo que esta evidencia pues nos fue un poco mejor. Este procedimiento de compras, no sé si sea pertinente volver otra vez a mirar el gráfico para que lo tengamos en cuenta, por favor, esos requerimientos. Si nosotros, no sé, somos una comercializadora o una papelería, una ferretería,
pues de pronto no vamos a necesitar botas industriales, o si nosotros somos una panadería, ¿para qué necesitamos botas industriales? Sí, o sea, esto tiene que ser coherente, muchachos, o sea, ustedes tienen que leer la información y lo que plasmen ahí, o sea, desde acá empieza el ejercicio, ¿sí? Tenemos que ser muy coherentes. La evidencia que viene ahora también es muy personalizada, entonces yo espero que no vuelva a pasar esto, ¿vale? Porque no nos va a servir lo mismo. Ustedes, todas las empresas tienen un costos distintos, ¿sí? Dependiendo de qué, de la naturaleza, de la misión de la empresa, ¿vale? Bueno, eso como primera medida, muchachos, para que miremos. En nuestra reflexión inicial, quiero que no voy a preguntarles a los que saben, sino a los que no saben. Esta pregunta es para los que no saben, ¿sí? Para los que no saben. ¿Quién no sabe qué es un costo? ¿Quién no sabe qué es un costo? O sea que todos sabemos ya qué es un costo, ¿sí? ¿Quién no sabe qué es un costo? Todos sabemos, o sea que si le pregunto a Carolina, Carolina, ¿sabes qué es un costo, sí? Mónica también sabe qué es un costo. Oscar también. El valor de una necesidad. Ok. El valor de una necesidad. Juliet, cuéntanos. Juliet. Juliet tenía el micrófono abierto. Cuéntanos, Juliet. Hola, buenas noches. Estaba haciendo el Hola, buenas traslado noches, bienvenida. Gracias. Estaba haciendo el traslado del celular al PC y entonces por defecto se activa. Se está refiriendo con el tema del costo, ¿qué entendemos por el costo? Es el valor que se tiene, que se calcula de un bien, servicio, un producto. Ok, Friday. Friday. Cuéntanos, que tienes la mano levantada, Friday. No te escuchamos. No te escuchamos bien. Carolina. Muy bien. Francisca. Sí, instructor. Un costo es un valor asociado con los movimientos y bienes. Ok. Bueno, qué entenderemos nosotros entonces por gasto? Un Por gasto acá. es como una inversión que se hace para para, ya sea para adquirir un bien o un producto, como una inversión. Inversión. Inversión de algún valor, ¿sí o no? Son los costos de los procesos o servicios, dice Paidi aquí, que nos colocó el gasto de una empresa incurre en proceso de producción. Bueno, ya nos estamos acercando. El gasto de una empresa incurre en el proceso de producción. Álvaro, Javier. Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Sí, profe, más que todo, la palabra gasto la asemejo mucho desde el ámbito el cual nos asemeja a nosotros logístico. Tiene que ver con, por ejemplo, voy a tomarlo como ejemplo, el gasto de el consumo de, por ejemplo, puede ser como de, nosotros buscamos un transporte externo, entonces, ¿qué es lo que se asemeja? Que nosotros buscamos diferentes transportadoras y la que tenga mayor beneficio, pero menor costo, obviamente miremoslo desde el ámbito de costo, esa será la factible para nosotros poderla contratar. Más que todo, pues lo estoy asemejando con un ejemplo. Muy bien, Álvaro. Uy, hoy están participando hartos. Álvaro, muy bien. Gracias. Álvaro, Javier.
Y aquí Lorena Isabel nos dice que gastos para adquirir algún bien o recurso. Juliet nos dice que se espera una contraprestación. Y Ricardo, que nos mencionaba también, Diego Ricardo, que el gasto de una empresa que incurre en proceso de producción. Ok, bueno, listo. Digamos que ya con eso tenemos como una idea. Aunque estas definiciones van un poco más allá, ¿no? Van un poco más allá, muchachos, porque estamos hablando desde el punto de vista financiero, y ya nos vamos a meter un poco con lo que tiene que ver de pronto con números, ¿cierto? Pero siempre que nosotros hablamos de estados financieros, yo les daba como una pincelada, unos spoilers la sesión pasada, no sé si ustedes lo recuerdan. Y la idea es de pronto no meternos todavía como tal con los estados financieros, pero sí son necesarios para que nosotros los veamos, porque al final nosotros deberemos y estaremos en la capacidad, ¿cierto? Como de ubicar esos costos en esos estados financieros que no son más que una foto de la parte financiera de cómo está la empresa, ¿cierto? Y que nosotros las tenemos que conocer, porque nosotros vamos a ser coordinadoras de un área, ¿cierto? Específica, y en esa coordinación de esa área específica, pues nosotros tenemos que saber cuáles son esos ingresos, gastos y costos, ¿cierto? Y cuál es la diferencia de ellos dos también, ¿ok? Entonces, vamos antes de hablar de ese costo logístico del que les estoy hablando ahorita, ¿cierto? Ya hablando más, digamos, contablemente o financieramente hablando, pues vamos a definir lo que es un costo y lo que es un gasto para una empresa en materia de contabilidad, ¿sí? O sea, aquí nos estamos metiendo ya como con contabilidad financieramente, y resulta que el costo y el gasto son dos cosas distintas, ¿sí? Porque el costo es el valor no de los productos, ¿cierto? Sino el valor que nosotros utilizamos para desarrollar ese producto, ¿cierto? Para producir ese producto, ese bien o ese servicio, ¿cierto? Que al final es eso que la empresa ofrece al mercado, a su nicho, a su público objetivo, a lo que ya identificamos anteriormente, ¿sí? Lo vuelvo a decir, el costo es ese valor, ese dinero, ¿cierto? Que la empresa utiliza para hacer la producción del producto, del bien o del servicio que la empresa ofrece a su público objetivo. ¿Ok? O sea, que está asociado a la producción. Esta definición es supremamente importante porque aquí ya nos está diciendo, muchachos, que ese costo está asociado a la producción. Es decir, todo lo que yo me gasto en la producción de eso, yo voy a decir que es un costo, ¿cierto? Que es un costo. Muy diferente a lo que es un gasto, ¿sí? Pero vamos primero a definir mejor un costo. O sea que, ¿qué características puede tener ese costo de las que acabamos de decir? Se dice que es un costo porque se asocia directamente con el proceso productivo logístico de ese bien o de ese servicio, porque supuestamente son recuperables, ¿cierto? Porque yo los voy a recuperar cuando haga el ejercicio contable, ¿cierto? Y al final me llegue alguna utilidad, ¿cierto? La idea es vender ese producto y yo ganarle, ¿cierto? Las empresas hacen eso para ganar y tener una utilidad. Entonces, son recuperables los costos porque yo estoy invirtiendo en ese producto para hacerlo, para desarrollarlo y para venderlo a un valor X, ¿cierto? Ganándole una utilidad, obviamente. Y acá unas características importantes, ¿cierto? Son que esos costos pueden ser fijos y pueden ser variables, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, ¿qué quiere decir fijo? O sea, fijo, ¿qué quiere decir? ¿Algo fijo qué es? Cuando yo tengo un trabajo a término fijo o un contrato fijo, ¿qué quiere decir, muchachos? ¿Qué qué?
Pues en el caso de los costos y gastos, pues es algo fijo que se tiene que, por decir, pagar. Es algo fijo, siempre. Pagar la Que luz, no cambia, pagar ¿sí o no? cuentas. Sí, no cambia, es algo fijo, fijo. Es algo fijo. Si es variable, es algo que varía o que va cambiando de acuerdo a la producción, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante, costos fijos, ¿cierto? Costos fijos pueden ser, o sea, los costos pueden ser costos fijos o costos variables. Los costos variables dependen de qué? Pues de la producción, ¿cierto? Porque si yo produzco más, ¿qué pasa ahí? Pues tengo que tener unos costos más altos, obviamente, ¿sí o no? Entonces, ustedes que son unos duros, ¿cuáles pueden ser unos ejemplos de estos costos si ya sabemos que se asocian directamente al proceso productivo, logístico de una empresa? Los ¿Cuáles costos fijos podrían ser pueden esos ser la ejemplos materia concretos de prima. costos? Muy bien, la Y los materia prima, variables, Juliet. pues de acuerdo al nivel de producción, pues en tema de los servicios, el tema de las horas extras, porque si se aumenta la producción, va a incrementar, eso también se incluye dentro de los costos. Ok, muy bien. La materia prima, la mano de obra directa, estás diciendo, está muy bien. ¿Qué más podría ser? Podría ser lo que tiene que ver concerniente con el mantenimiento a instalaciones. Mantenimiento de instalaciones que tenga que ver de pronto con máquinas que utilizamos para la producción, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si Correcto. nosotros estamos como ustedes tienen diferentes empresas, ¿cierto? Si yo de pronto estoy hablando de una panadería y yo quiero saber cuáles son mis costos de esa operación que hago, digamos, diariamente en la panadería, pues entonces yo diría, bueno, mis costos, mis costos variables, ¿cierto? Podrían estar asociados a la producción, eso depende de pronto si me piden 1000 panes o me piden 100 panes, ¿cierto? Si me piden 1000 panes, pues entonces yo tendré que comprar más materia prima, que puede ser la harina, ¿cierto? Que pueden ser los huevos, que puede ser la sal, que puede ser la leche, etcétera, etcétera, todos estos insumos que me sirven para desarrollar el pan, para hacer ese pan, ¿cierto? Si hago todo eso y me piden más pan, pues tendré que de pronto pagarle horas extras, como lo decía la compañera, al panadero para que pues desarrolle y haga ese producto, ¿cierto? Se queda hasta por la noche o llegue bien temprano y nosotros podamos cumplir con ese pedido, ¿cierto? Entonces, definitivamente, pues sí, si se daña de pronto el horno, pues tendría que ser ahí, pues porque el horno es el que nos va a servir para desarrollar la producción del pan, ¿cierto? La obra, la mano de obra directa, ¿ustedes qué creen? ¿Qué más podría ir ahí, muchachos? Miren que acá todo es, y siempre les he dicho, de la naturaleza de la misión de la empresa, o sea, de lo que hace la empresa. Recordemos que la misión es lo que hace la empresa. Pero si acá nosotros viendo en la panadería, ¿cierto? Si ponemos dos ejemplos, una panadería, ¿cierto? Una panadería. Utiliza gas, ¿cierto? ¿Dónde será que el gas, el recibo del gas, está asociado a la producción o no? ¿Ustedes qué dicen? Profe, Sí. los servicios públicos, ¿no? También pueden ser costos fijos, los servicios públicos, o el alquiler de las instalaciones, un arrendo. Ok, los servicios públicos pueden ser costos o pueden ser gastos. Todavía no hemos definido el gasto, estamos hasta ahora en el costo, ¿cierto? Pero los servicios públicos, vuelvo y lo digo, depende, ¿cierto? Depende de la misión de la empresa. Ya les voy a decir por qué. Aquí nosotros ya tenemos algunos ejemplos que son de pronto transporte también de distribución de productos. Eso está asociado a lo que nosotros hacemos. Si vendemos pan y nos piden pan, no sé, en un restaurante para los almuerzos, pues nosotros tendremos que llevar ese pan hasta allá, hacer el pedido y todo eso. Eso nosotros lo acumulamos a los costos. Pero ya que estamos definiendo los costos, pues definamos un gasto, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia de esos dos?
Si el costo está asociado a la producción, pues el gasto definitivamente no está asociado a la producción. O sea que el gasto es lo que yo incurro también en valor, ¿cierto? De alguna manera, pero que no está asociado a lo que yo hago, ¿cierto? Pero que lo necesito para poder funcionar. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Pues obvio, ¿cierto? Si nosotros hablamos, por lo menos en el sentido de la misma panadería, ¿cierto? Para diferenciar el costo y el gasto, entonces nosotros podríamos decir, y les hago la pregunta, ¿cierto? Una cajera que se dedica a atender a las personas, cobrar, ¿cierto? Cobrar, devolver la plata, etcétera, solo está con la parte. ¿Ella está inmersa en la producción o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Ella tiene que ver con la producción, la cajera de una panadería? Con la producción, no. Con la producción no, ¿cierto? Pero sí ¿Qué es un dice? gasto que va dentro del ofrecimiento del producto como tal. Es un gasto, ¿sí o no? ¿La necesitamos? ¿Necesitamos a la cajera? Por supuesto. Claro, ¿cierto? Necesitamos a la cajera. Si hubiera un vigilante, Ángel Ballesteros, si hubiera un vigilante, ¿está asociado a la producción? Vigilante no a la producción. También se requiere para la seguridad del lugar donde se está almacenando. Del establecimiento, ¿sí o no? Ajá. Ok, pero ahora les cambio la pregunta. Si yo soy una empresa de seguridad privada, si yo soy una empresa de seguridad privada, los vigilantes serán ¿qué? ¿Costo o gasto? Ellos, es costo, porque es la razón de Costo, ser ¿sí o la no? seguridad. Sí, señor. Costo porque a eso se dedica la empresa, ¿cierto? Es la razón de La ser. misión de la empresa es prestar seguridad, ¿cierto? Entonces, fíjense en acá, muchachos, es muy importante que nosotros analicemos desde qué punto de vista puede ser costo o puede ser gasto. O sea, esto no es una camisa de fuerza que siempre el gasto va a ser el mismo y el costo no. Esto depende de la naturaleza de la misión de la empresa, ¿sí? O sea, depende definitivamente de eso. Así como si yo les hablara por lo menos de una empresa que hace licores, de pronto Bavaria, ¿cierto? Si yo les hablo de Bavaria y hablamos de los servicios públicos, ¿cierto? Y la cerveza la hacen con agua, obviamente, ¿cierto? Le agregan otras cosas. Ahí estamos hablando de costo o de gasto en el servicio del agua. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la pregunta? ¿Puedes repetir, porfa? Qué pena, que no lo escuché muy bien. Estamos ubicados en una empresa que es Bavaria, ¿cierto? Para, para hacer mejor la pregunta, vamos a definir aquí este gasto que no está asociado, ¿cierto? No está asociado a lo que es la producción. Entonces aquí podemos hablar, como lo decía el compañero, de servicios públicos, a veces que no están asociados a lo que es la producción, ¿cierto? Acá esto tiene algunas características que no se incorporan al producto final, el gasto no se incorpora al producto final, no generan ingreso directo inmediato, pues porque no está asociado al producto, ¿cierto? Y generalmente se reconocen como parte del estado de resultados en gastos operativos. El estado de resultados, muchachos, lo vamos a ver después, porque no quiero que nos confundamos, pero el estado de resultados es un estado financiero que también se llama P&G, o sea, pérdidas y ganancias, ¿sí? Es algo muy sencillo, pero también lo vamos a ver. Entonces, la pregunta, ya sabiendo cuál es la diferencia de los dos, ¿cierto? Ya sabiendo cuál es la diferencia de los dos, de gastos, ¿cierto? Y de costos, entendiendo que costos está asociado a la producción y que gastos no. Si yo tengo una empresa, ¿cierto?
y mi empresa es, yo hago pupitres, ¿cierto? Yo hago pupitres. Entonces, hago pupitres para una universidad, me piden unos pupitres. Si yo me pongo a analizar cuáles son mis costos, ¿cuáles serán los costos para desarrollar esos pupitres, muchachos? Que están asociados a la producción. ¿Cuáles serán esos costos? ¿Qué necesito para hacer un pupitre? Ya llegó La Angelo Ballesteros. madera, se necesita la Madera. madera, La mano las de obra. bases, los tornillos. Los Y también pues, tornillos, dependiendo del diseño del mueble que se vaya a hacer, ¿no? Según la metal, podría especificación ser, técnica que sí. se tenga. Ok. Si hablamos en este caso del agua, Ahí no ¿será un gasto es, o será un costo? es un gasto. Un gasto, ¿cierto? Sí. Porque no necesitamos del agua para hacer el pupitre, ¿cierto? Pero la luz Directamente. sería un costo. ¿Cómo, Mónica? Que la luz sí sería un costo, ¿La luz? ¿Será que sí? ¿no? Pues como, bueno, si es en madera, La luz pero sí. si es en metal sí se requeriría. La luz Bueno, sería sí. más bien como un gasto, o sea, no es tan necesario porque si se va la luz y yo puedo abrir una ventana, pues puedo seguir haciendo los pupitres. Pero depende si usted las tablas va a ser el corte para el diseño del pupitre. Es que todo depende, todo se debe Podría partir de la ser. especificación técnica que uno tiene. Porque si se van a hacer totalmente en plástico, pues obviamente no. Ahora, si usted contacta con un proveedor que ya le tiene las piezas cortadas y usted solo va a hacer armado, pues también cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva, ¿cierto? O sea que llegamos a la conclusión que cambia desde el punto de vista de lo que me pidan a mí y desde el punto de vista también de cómo se desarrolla el negocio dentro de la organización, ¿cierto? Digamos que aquí el agua no la necesitaríamos, se necesita de pronto para, no sé, el baño para las personas que están ahí, pero no hace parte de la producción, o sea, sería un gasto. Pero si lo vemos en la empresa Bavaria, el agua, ¿cómo sería? ¿Gasto, gosto? ¿Cómo sería? ¿Costo? ¿Gasto? ¿Qué sería el agua? Un costo. Porque tengo Costo, sí, entendido ¿no? que la cerveza la hacen esa base de agua, la utilizan mucho, no Claro, sé qué será. claro, necesitamos el agua, obviamente necesitamos el agua para hacer la cerveza. Si se va el agua, grave, ¿cierto? ¿Se acuerdan la polémica que había con lo del Coca-Cola acá en Bogotá, que con los razonamientos de agua? O sea, no se podría hacer Coca-Cola si no hay agua tampoco, ¿sí? Entonces, digamos que llegamos ya a una conclusión muy grande, haciendo, digamos, como estos acercamientos, primeros acercamientos a lo que es esta parte operativa, esta parte de los costos y de los gastos, ¿cierto? Haciendo esa diferenciación entre costo y gasto, ¿cierto? Para tenerlo bien en cuenta y que nos va a servir de pronto para desarrollar nuestra actividad. Acá digamos que nosotros, ya definiendo lo que es eso, ese costo y ese gasto, ya podemos empezar a desarrollar, bueno, entonces, ¿cuáles serán esos costos logísticos o esos costos de la logística, ¿cierto? Y nos dicen que esos costos de esa logística, pues, son todos aquellos rubros que nosotros incurrimos en la operación para desarrollar esos procesos grandes o los procesos también pequeños, actividades y tareas, todo, ¿cierto? Lo que yo hago a lo largo de la cadena de suministros para al final llevar ese producto a mi cliente, ¿cierto? O ese servicio, ¿cierto? Porque creo que aquí también hay algunas empresas que prestan un servicio. Es un poco, digamos que de alguna manera, en la cuestión de una empresa de servicios, distinto, pero también es intangible, pero también lo tengo que calcular y lo tengo que, pues, tener en cuenta, obviamente, ¿sí o no? Entonces, ya llegamos a la conclusión de que es costo y gasto y de que todos los costos logísticos que yo necesito e incurro para desarrollar mi operación normal
son los que están asociados a todo lo que yo hago en mi cadena de suministros, ¿sí? Entonces, creo que todavía lo estamos viendo, se me fue un poquito como la... Estamos viendo la diapositiva, se me fue, ¿qué pasó? Por favor, indíqueme, la voy a volver otra vez a presentar acá. ¿Cuál es la idea de un coordinador de procesos logísticos en esta tarea? Ustedes, digamos que están como llamados, ¿cierto? Están llamados a tratar de minimizar esos costos, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes puedan observar, ¿cierto? Sin desmeritar o sin afectar el servicio. Es muy importante, lo vamos a ver ahorita. Pero digamos que este impacto a lo largo de los costos en estas organizaciones ha sido siempre, digamos que antes no se tenía tan en cuenta, ¿cierto? Y fue de un tiempo para acá, hablo de un tiempo acá, bastantes años, que ya empezaron, digamos, las empresas a desarrollar esas estrategias, porque se llaman así, para minimizar los costos, ¿cierto? Y aumentar, obviamente, la utilidad al final del ejercicio, ¿cierto? Cuando yo les digo esto de la utilidad del ejercicio y cuando les hablo de la utilidad operacional y la utilidad final, es la ganancia que obtiene la organización al final, ya cuando quita costos, cuando quita gastos, cuando quita impuestos y al final tiene, pues digamos que esa ganancia, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Y eso está en el estado financiero que yo les hablaba ahorita, que era de pérdidas y ganancias. Por eso se llama pérdidas y ganancias. Muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que gano y qué es lo que gasto? También se llama estado de resultados porque al final del resultado es lo que obtengo. Pero a lo que vamos con esto es que ese impacto de esos costos, digamos que en, en unos años atrás era fuerte, ¿cierto? Y acá, digamos que sí es necesario que ustedes, desde el punto de vista de coordinadores de procesos logísticos, tengan en cuenta que están llamados pues a observar, desarrollar procesos, mirar, acá nosotros estamos viendo muchas cosas. Por eso yo les digo, muchachos, que cuando nosotros hagamos los formularios de requerimiento de compras, todos los ejercicios que nosotros hacemos acá, la idea es que ustedes los analicen, los miren y anoten la información y que no escribamos por escribir y mandar la evidencia y miramos a ver si está bien o está mal, porque bueno, aquí nos podemos equivocar y la corregimos, pero en una empresa, o sea, usted puede estar hablando de millones de pérdidas y qué van a hacer con ustedes si de pronto usted incurrió en un error, no le van a decir, no, tranquilo, muy seguramente hasta ahí fue el trabajo, ¿sí o no? Porque no, a nosotros siempre nos están midiendo por resultados, ¿cierto? La idea de todo esto es que nosotros tenemos conciencia de esa información que tenemos, ¿cierto? Y de que si nosotros llegamos a un trabajo el día de mañana en el que nosotros somos coordinadores de procesos logísticos, pues nosotros ya sepamos qué es costo, qué es gasto, cómo son los procesos, dónde yo puedo desarrollar de pronto algo mejor, ¿cierto? Dónde puedo optimizar esos procesos. Miren que esto la alta gerencia lo tiene en cuenta porque es que esto impacta mucho los bolsillos de las empresas. Entonces, si la alta gerencia ve un coordinador de proceso logístico comprometido con la operación, comprometido con que todo salga bien, comprometido con los inventarios, comprometido con todo lo que nosotros estamos viendo, que él sabe en qué empresa está trabajando, que si le preguntan en dónde está trabajando, sabe que es una empresa de servicios diferente a comercio, diferente a producción, ¿cierto? Que sabe cómo se maneja la empresa, porque yo tengo que saber bien cómo se maneja, ¿cierto? Yo tengo que saber cómo es el proceso de la cadena de suministros para poder impactar de una manera positiva a esa empresa. Y ahí, pues la alta gerencia, pues estará observando esa gestión que yo estoy haciendo, ¿cierto? O si yo quiero
si ustedes tienen un emprendimiento de logística, ¿por qué no? Pues obviamente también tenemos que saber todos estos temas, ¿no? Estos temas son muy importantes. Entonces, muchachos, ¿qué es esto que vemos acá en la imagen? Ya llegó Ballesteros, todavía no ha llegado. Marcela está por ahí, Marcela Zambrano, Lorena Isabel, Diego Feijó. ¿Qué podemos observar en la imagen, muchachos? ¿Qué es eso? Una balanza, ¿Una profe. balanza? ¿Una balanza, sí o no? Es una balanza. Una balanza. ¿Por qué tenemos una balanza acá? Porque hay algo muy importante que yo les quiero mencionar acá. Y es que si bien es cierto, ¿cierto? Que lo que nosotros queremos es de pronto optimizar procesos, de alguna manera minimizar costos, pues tampoco tenemos que irnos al extremo, ¿cierto? Y les tengo esta foto de esta balanza porque esto tiene que tener un equilibrio financiero, un equilibrio de servicio. Es decir, que yo tampoco puedo decir, ay, no, entonces cortemos el transporte para llevarlo al cliente y que el cliente venga hasta acá por el producto porque pues nos economizamos el transporte. Pues tampoco, ¿cierto? O sea, hay que tener un equilibrio. Acá sí es importante ese equilibrio en el que el costo, el minimizar ese costo, no me afecte el servicio, ¿cierto? Porque si me afecta el servicio, ¿cierto? Afecta lo que es el resultado al final de, de, mi, de mi reputación, ¿cierto? Con mi cliente. Si mi servicio desmejora, pues mi cliente no me va a comprar, ¿cierto? Y si mi cliente no me compra, pues no tengo ingresos. Y si yo no tengo ingresos, pues entonces no tengo utilidades y al final todos perdemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es equilibrar ese costo, ¿cierto? Minimizar los costos sin afectar. Yo no puedo afectar el servicio, ¿cierto? O sea, el servicio es algo que es intocable, ¿cierto? Y que yo, digamos, no puedo desmejorarlo, sino al contrario, yo tengo que propender por mejorar ese servicio, ¿cierto? El servicio al cliente, el servicio a proveedores, a los clientes internos. Recuerda que nosotros tenemos clientes externos, clientes internos, ¿cierto? Nuestros clientes internos son nuestros compañeros de trabajo, las demás áreas, ¿cierto? Que las demás áreas obviamente esperan que yo tenga un buen servicio hacia ellos y también hacia el cliente final. Pero esto ¿cómo se llama? Esto se llama equilibrio de costos en la logística, ¿sí? O sea, eso tiene que estar, como nosotros lo vemos acá, equilibrado, muchachos. Tiene que estar equilibrado. ¿Sí? Yo no puedo decirle de pronto a mi gerente, no, es que vamos a ahorrarnos yo no sé cuántos millones, pero vamos a dejar de prestar el servicio postventa. ¿Sí? O sea, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cierto? Porque las otras empresas están a la vanguardia de prestar un excelente servicio. Ustedes se dan cuenta ahorita en lo que más, digamos, se enfocan las empresas es en hacer ese plus, en mejorar ese servicio para quitar clientes, atraer clientes de las demás empresas, ¿cierto? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, esta balanza, este equilibrio de costos, y yo creo que hasta acá llegaríamos un poco lo que les traía para hoy, muchachos, ¿cierto? Miren que la experiencia me dice que cuando nosotros empezamos, si yo hubiera empezado ahorita con números y a decirles no sé qué, y los costos de utilidad, y estos de pronto nos hubiéramos enredado un poquito. Yo lo que quiero con esta evidencia, o lo que queremos con esta evidencia, es que la desarrollemos de una manera lógica, la desarrollemos de una manera conceptual. Si se dan cuenta, yo no hablé nada de números, nada de números. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a los números, obviamente, y va a ser un poquito más complejo, pero ustedes ya con este concepto que tienen, con lo que nosotros vimos hoy, entonces va a ser más fácil, ¿cierto? Este es el insumo para la evidencia, ya se los voy a mostrar. Digamos que acá vamos a hacer, cuando ustedes les pregunten de pronto las competencias que nosotros hemos visto a lo largo de pronto del programa de formación, miren que cada evidencia
trae una competencia, ¿no? Aquí calcular costos de operación, cuando ustedes vayan a desarrollar lo que es el proyecto productivo y vayan a una organización o una empresa, les van a pedir esas competencias. Entonces tengámoslas ahí presente, o sea, digamos que les van a pedir que por lo menos cumplan 2 competencias de las del programa de formación para que podamos hacer esa etapa productiva sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, nuestra actividad de aprendizaje, establecer el costo logístico de acuerdo a las metodologías existentes, como ya se los había mencionado. Aquí vamos a desarrollar una matriz, ¿cierto? Y vamos a analizar, antes de llegar a los números, porque de estas evidencias tenemos 4 evidencias de costos, muchachos, ¿cierto? Entonces, por eso vamos conceptualmente un poco como despacio para entender el concepto, apropiarlo y después ahí sí desarrollar más. Muy seguramente en la próxima sesión vamos a ver algo de lo que es logística inversa, ¿cierto? Que es simplemente como hablar de las devoluciones, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, este es entonces nuestra matriz, ya se las voy a mostrar. Es la matriz en Excel. Recordemos, muchachos, que para hacer la entrega, pues vamos a hacer la hoja de portada, la introducción, la bibliografía, como siempre lo hacemos, y obviamente la matriz, que la podemos desarrollar en Excel, ustedes a veces la entregan en PDF, en cualquiera de los 2 formatos está bien. La extensión es libre como casi todas las evidencias, y cuando vayamos a desarrollar la evidencia, pues vamos al espacio que ya está en Sayuna, que se llama Matriz de Clasificación y Análisis de Costos Logísticos. ¿De dónde? Pues de la empresa de proyecto formativo. Básicamente este es el formato, ahorita se los voy a mostrar en Excel para que lo veamos como en vivo y en directo. Vamos a anotar acá la empresa, el nombre de la empresa, del proyecto formativo, el sector en el que se encuentra, los integrantes, el nicho del público objetivo y los procesos logísticos acá, ¿cierto? ¿Por qué vamos a anotar los procesos logísticos? Porque es importante que yo analice, lea y mire de qué se trata mi empresa para mirar cuáles son los costos que voy a asociar, ¿sí? Vuelvo y repito, esto va a ser conceptualmente hablando. No les he pedido números todavía no nos vamos a meter con números. Vamos a hacer una definición de lo que es el costo con sus palabras, una definición de lo que es el gasto con sus palabras, y vamos a desarrollar acá costos de producción para las empresas que tienen producción, ¿sí o no? Para las empresas que tienen producción. Otra vez, costos de producción para las empresas que son industriales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a anotar? Yo voy a anotar acá y voy a especificar. Ah, que yo tengo una panadería. Ok, materias primas. Entonces, ¿qué necesito de materias primas? Necesito, por ahora vamos a colocar lo que yo necesite. De pronto, harinas, huevos, necesito también de pronto leche, necesito levadura, necesito sal, necesito azúcar, necesito mantequilla, etc. Mano de obra directa. Por ahora vamos a anotar conceptualmente lo que yo necesito. Necesito un panadero, necesito alguien que amase no sé qué, bueno, en todo caso. Costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Son esos costos, como nosotros lo decíamos, que digamos de alguna manera están asociados a la fabricación, pero no hacen parte de los insumos, ¿cierto? Como por lo menos el gas, ¿cierto? Si necesito gas, etcétera. Si estoy haciendo pan en un horno de gas, ¿no? Y acá, costos de distribución, en almacenamiento, ¿yo qué necesito? Por lo menos, si estoy haciendo el proceso, necesito un cuarto de crecimiento para el pan, tal vez de pronto una bodega, no sé, ustedes mirarán transportes, si necesitamos transporte para llevar el pan al cliente final, empaque de ese pan, si necesitamos empaque, cómo va a ser, en qué bolsas, ¿cierto? Por ahora lo vamos a anotar simplemente, publicidad, si vamos a hacer publicidad, miren que acá están esos costos, estos, acá por lo menos, miren que acá de pronto ustedes dirán, pero ¿por qué dice costos
¿cierto? Porque están asociados al producto, ¿sí ven? Costos de almacenamiento del producto, transporte del producto, empaque del producto y publicidad del producto. Y acá acabamos. Se los voy a mostrar cómo quedarían en el Excel. Permítanme un segundo. Y mientras se los muestro, les pregunto a ustedes si de pronto tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, si no producimos nada, eso es el recuadro de... Eso queda en blanco, ¿cierto? El primer cuadrito quedaría en blanco, ¿cierto? Sí, el primer cuadrito quedaría en blanco. Los primeros cuadritos, de hecho. Sí, muchachos, por favor. Profe, ahí mencionaba algo de administración, costos de administración. ¿Ese cuadro también toca llenarlo? Ya los voy a compartir. ¿Cómo me dices? Alcancé a visualizar un costo de administración que se... Costos de es, administración, sí. ajá. Pero mira que acá yo creo que esto está, para que no nos confundamos, coloquemos gastos, ¿vale? Les voy a colocar acá gastos de administración. Porque definitivamente ya nosotros sabemos cuál es la diferencia entre costos y gastos. Los gastos sería, miren que aquí los gastos es como esos procesos de órdenes, de personal de servicio al cliente, los honorarios de pronto por ventas, salarios que no tengan nada que ver, ojo, con la producción, ¿cierto? Un contador, dependiendo de la empresa, ¿no? Si es una empresa que se dedica a hacer contabilidad, pues ahí sí, digamos que no iría. Pero si por lo menos es una panadería y yo tengo un contador que me ayuda a hacer todos los trámites contables y que me lleva a la contabilidad, pues es un gasto administrativo, ¿cierto? Es un gasto administrativo. O sea, que iría acá donde dice gastos de administración, miren, material de oficina, servicios públicos, depende, ¿no? Servicios públicos, si no tiene nada que ver con la producción, pues irían acá, pero los necesitamos, obviamente. Sí, o sea, si yo estoy en una panadería, pues yo definitivamente necesito también prender, no sé, la nevera, prender el horno, o prender de pronto las mesas, para atender a los clientes, la caja. Funciona por medio de electricidad, pues yo necesito servicios públicos que serían gastos administrativos. El arriendo también es un gasto administrativo, ¿cierto? Y acá miren que es un costo fijo, ¿cierto? Casi todos estos son como costos fijos. Si no están asociados al producto, ¿sí? Porque si están asociados al producto, pues depende de la cantidad de panes que haga, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a desarrollar es simplemente escribir en cada uno de los recuadros que necesito yo desde la parte conceptual de costos y gastos, ¿sí? Acá como lo estamos observando. ¿Sí estamos viendo el Excel, muchachos? Sí, creo que sí. Aquí algo importante que también les quería mencionar, muchachos, ya para terminar, ya para irnos. Mientras tanto, pueden aprovechar para hacer preguntas, ¿cierto? Para hacer preguntas. Nosotros lo vimos de una manera muy sencilla esto, pero si ustedes van al material de formación, que ustedes son bien curiosos, ¿cierto? Si ustedes van al material de formación, permítanme un segundo, les muestro algo acá, que es importante que lo veamos ya para irnos. Me parece importante que lo veamos. Acá está el material de formación. ¿Lo estamos viendo en este momento? ¿El material de formación? No, señor. Ahora sí. Sí, ¿No? profe. Sí, profe, Ok. sí, profe. Bueno, muchachos, acá es importante, digamos que acá ustedes pueden ser curiosos y pueden llegar acá a donde están los costos de la gestión logística, y aquí nos habla pues un poco de lo que hablamos, del transporte, almacenamiento, ¿cierto? Costos laborales, administración, inventarios, todo esto que está asociado con esos costos.
nos hacen una introducción de la administración de los costos, y acá empieza lo bueno, porque empiezan los costos, se clasifican de acuerdo a su función, de acuerdo a su comportamiento, ¿cierto? De acuerdo con la identificación y de acuerdo con el tiempo que van a ser calculados. La idea es que no nos confundamos con esta información. Esta información es muy densa, ¿sí? Esta información es muy densa, y de pronto ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es un costo? ¿Cómo así que costos directos y costos indirectos? ¿O cómo así que costos fijos y costos variables? ¿Cierto? Para no confundirnos, yo traté como de irlos llevando como por lo más, digamos, sencillo, pero si nosotros nos ponemos a leer acá, que acá dice de acuerdo a la función, costos de materia prima, o sea, la función de ese costo, ¿cierto? Acá dicen de acuerdo a su comportamiento, y aquí ya nos están diciendo costos fijos, son aquellos que a partir de la actividad productiva o comercial, ¿cierto? Se generan como servicios públicos que no van a cambiar, y los costos variables, eh, que están asociados a lo que es la producción, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es que, por lo menos acá, costos directos y costos indirectos, ¿cierto? Para no de pronto confundirnos, puede que de pronto estos costos fijos sean estos mismos costos directos, ¿me hago entender? O sea, es decir, lo que pasa es que acá están distribuidos, ¿cierto? Y se ve un poco enredado, pero de alguna manera yo puedo, es decir, yo puedo colocar que esos costos fijos, que son actividades de esa, o sea, más acá puedo hacer como una clasificación donde yo coloque acá, los costos directos son los, están, digamos que clasificados en esos costos fijos, y variables si están asociados a lo que es la producción. ¿Sí me hago entender, muchachos? Para que no nos confundamos. Acá digamos que hay, esto de pronto lo que vamos a ver después, pero aquí digamos que hay más realmente como otras maneras de clasificar los costos. La idea es que no nos enredemos con eso, ¿cierto? No nos enredemos. Si hay varias maneras de clasificar esos costos, pero nosotros sabemos ya cuáles son las que nosotros estamos viendo, que son de acuerdo a lo que es el comportamiento del costo, y esa clasificación está bien, ¿sí? Si vemos otras clasificaciones, puede que nos enredemos, pero al final puede que sean esos mismos costos, ¿sí? O sea, no nos vayamos a enredar con más clasificaciones. De todas maneras, para terminar, simplemente vamos a desarrollar este cuadro, y listo, muchachos. Esa es la evidencia que les tenía para hoy. Ok. Miren que no vamos a escribir todavía nada de números, ¿cierto? Hasta ahora estamos conceptualmente clasificando los costos de los gastos, de los que son administrativos, según mi empresa de proyecto productivo, ¿vale? Muchachos, no sé si tenemos de pronto alguna otra duda. Cuéntenme. ¿Ya llegó Ángel? No, todavía no ha llegado. Cuéntenme, muchachos. Carolina, Juliet, Oscar, Francisca, John, Kennedy. ¿Bien, muchachos? Sí, profe, bien. Ok, no se preocupen por la lista, que yo la saco automáticamente desde acá. Me parece más sencillo y me demoro menos con los que están en este momento, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta de pronto que tengamos? Fue la parte del inicio de la hoja, dice integrantes, ¿a qué hace referencia? No. Lo que pasa es que a veces cuando ustedes me entregan las evidencias, formato, y no sé de dónde es, y me toca mirar
son los integrantes del grupo, ¿vale? Listo, profe. Los Gracias. integrantes del grupo. Bueno, gracias por la pregunta, porque pues obviamente esta evidencia la vamos a hacer con en los grupos del proyecto formativo, ¿vale? ¿Cómo ven la evidencia? Fácil, ¿cierto, muchachos? ¿Cierto, cierto? Sí, profe. Gracias, William. Si son conceptos, sí. Vimos unos conceptos ahí que nos van a servir para... Después de esta evidencia vamos a ver algo que tiene que ver con inventario un poco y nos metemos nuevamente con esta parte que nos va a tocar un poco como retomar, pero ya tenemos esos conceptos un poco ya más afianzados. Yo creo que en nuestra próxima fase. Entonces, muchachos, cualquier cosa que ustedes necesiten, vean que los martes yo estoy aquí en atención sincrónica casi todo el día. Si no pueden ese día, a veces o algunos de ustedes me han escrito y yo les he contestado. A veces le contesto al otro día, a los 2 días, pero bueno, intento contestarles por el WhatsApp. Entonces, cualquier cosa que necesiten, por favor, no lo duden, de cualquier instructor, ¿cierto? Ustedes se pueden acercar. Si necesitamos una sesión extra, pues la hacemos, no importa. La idea es que quedemos lo mejor posible, digamos, en miras para el proyecto formativo. ¿Vale? ¿Cómo les ha ido con los instructores, muchachos? Profe, hay unas preguntas en el chat. A ver, miramos. No las veo. Una balanza, lo que estábamos, no las veo. ¿Cuáles serán? No, esto era lo que estaban participando, pero no veo las preguntas. ¿O será en dónde? ¿Será en el grupo de WhatsApp? ¿Serían costo porque el servicio que se presta? No. Esto, aunque también sería costo y gasto, las dos. Un costo, miren, ¿sí? Esto es las respuestas, pero como el sueldo de una cajera es un gasto. Son respuestas de lo que estábamos nosotros desarrollando. Recordemos, muchachos, que iniciamos una AP hoy, la AP número 4. Las personas que están, por favor, que están con ese plan de mejoramiento, tenemos esta semanita para ponernos al día. Todavía nos dieron un chance. Tuvimos nuestro comité académico la semana pasada. Estuvimos ahí con el vocero también hablando, con Jonathan. Y bueno, hicieron falta algunos voceros de pronto de las otras dos fichas, pero bueno, él nos ayudó ahí. Muchachos, entonces, que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces la próxima sesión, ¿vale? Muchas gracias, Profe, un buen descanso. Chao. Gracias, feliz noche. Chao, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe, que descanse. Chao, Marcela, igualmente, que estés bien.